Pero pues hoy, como hicimos una presentación, la sesión de ayer, de anoche, entonces tenemos unas cositas para concluir y pues con eso queremos ya darle el visto bueno a la aprobación para que ahora sí vamos a trabajar juiciosos en esas actividades que les estamos sugiriendo. Entonces vamos aquí a compartir pantalla. Entonces me dicen si ya estamos viendo pantallita. Parece que sí. Sí, profe. Sí, profe. Esto por Sí, aquí, profesora. con toda publicidad. Bueno, entonces aquí vamos a dar continuidad a esto de la lógica. Y hay unos elementos importantes que son los que nos entran en materia en este razonamiento matemático que decíamos en nuestra sesión. Para los que no pudieron conectarse y no han alcanzado a ver entonces la grabación, que se tarda, valga la información de una vez, tarda un poquito. Entonces nuestra sesión terminó ayer más o menos 7 de la noche, 7 y 5, 7 y 6, mientras que el proceso de vinculación con Google nos hace de manera institucional el retorno de la grabación, tarda entre 1 hora y media y 2 horas y media. Entonces cuando ya eso está, descargamos, subimos a YouTube, lo compartimos, entonces se demora un poquito. Entonces mucha paciencia, sobre todo los días viernes, mientras que se hace esa configuración y nos descarga pues los videos. Entonces hablábamos ayer de todo lo que tenía que ver con las proposiciones con un elemento básico de la lógica, en este caso la lógica matemática, que nos permitía entonces reconocer ese tipo de información de la cual podíamos hablar si era verdadera o falsa. Las expresiones como tal nos ayudan entonces a identificar qué tanto sentido tiene lo que estamos leyendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos, en este caso, pues bueno, interpretando. Entonces habíamos planteado ayer y deducíamos entonces cómo podemos identificar lo que son las proposiciones. Hay que diferenciarlo bien de las preposiciones, que son elementos del lenguaje, en el cual pues lo que hacemos es usarlas para darle sentido, sobre todo de posición, algunos de adverbios de lugar. Pero entonces en este caso, las proposiciones, cuando me dicen una propuesta, las propuestas están asociadas a eso, expresiones en las cuales puedo decir si es verdadero o falso, de acuerdo al contexto. Dijimos ayer que las preguntas, las interrogaciones no hacen parte de las proposiciones. Hablábamos de ejemplos específicos sobre, bueno, ahora existe la posibilidad cuando tengo una proposición de unirla con otra. Se une a través de los llamados conectivos. Entonces voy a conectar para hacer proposiciones compuestas a partir de unos elementos claves que usamos en la cotidianidad y que ahora, entonces en la simbología matemática, nos permite entonces identificar la información. Entonces con ello entendíamos que todo lo que yo puedo hacer para unir como tal la información me permite darle otro sentido, pues obviamente en un análisis de verdad o no. Entonces, esto que reconocemos nosotros como las proposiciones, permiten también entender, y aunque no lo mencionamos, por ejemplo, anoche, que aquí nos quedó un poquitico faltando esa relación, que no es un conector, pues yo coloco aquí la tablita un momentico, estas son las letras que se usan sobre todo, pero sí nos hace entender, modificar algo, entonces, por ejemplo, del contexto. ¿Qué es eso? Pues se llama la negación. Entonces la negación no conecta, pero sí nos ayuda entonces a entender cómo puedo cambiar ese sentido. Y hay unos símbolos especiales que se anteponen a las proposiciones. Entonces colocarle, por ejemplo, esto como si fuera, digamos, el moñito de la ñ entonces un palito que está, entonces es diagonal, perdón, es horizontal de hacia abajo. Eso nos permite entonces entender un poquitico más que estaría cambiando yo el sentido, coloquemos el otro color, como un naranja aquí. Entonces, la negación. Entonces, ¿cómo lo entendería en el contexto de entendimiento? Digo, pues el Wendy no tiende la cama. Interpongo entonces esa negación para cambiar el sentido de verdad. Si Wendy tendía la cama, era verdadero. Entonces, la negación de P, entonces, implica entonces, el uso del no. Entonces, repito, no es un conector, sin embargo, sí nos ayuda obviamente a formar otro tipo de sentido de verdad de la proposición. Entonces, anoche quedamos en estas relaciones de identificar la I, la O, esa O exclusiva, el sí entonces como condicional y el bicondicional. Entonces, ahora vamos a hacer el uso de esto que entendemos en la cotidianidad, pero a través de unas tablas. Entonces, vamos a empezar a encontrar sentido de verdad siempre que haga unas combinaciones, en este caso, de proposiciones.
Entonces, lo recomendado, por ejemplo, perdón por la voz que decíamos ahorita con José, que el clima está fuerte, está fuerte. Entonces tengo dos proposiciones. Entonces la proposición P, casi siempre trabajar es con letras minúsculas, proposición P y proposición Q. Aquí también podemos hablar entonces de otra relación especial. Y es que hay dos sentidos de verdad. Ser verdadero o ser falso. Entonces, eso de tener la posición de verdadero o falso. Entonces, tengo dos opciones en ese sentido de verdad, dos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de proposiciones que yo pueda, entonces, conjugar, así como las decíamos ayer, Wendy lava la loza, Wendy tiende la cama, Wendy sale a bailar, ahí ya tengo tres proposiciones. Si yo las combino y empiezo a hacer vínculos entre ellas, buenos días, ¿cómo están? Entonces, tendría que, de acuerdo al número de proposiciones, está la combinación. Entonces, este que está aquí, que he colocado ese exponente, digamos en este caso 3, es porque puedo decir que si hablo de Wendy tiende la cama, Wendy sale a bailar y Wendy lava la loza, serían tres proposiciones, P, Q y R. Y entonces este 3 me corresponde en ese caso y lo ubico para entender que hay esa cantidad de combinaciones, 2 a la 3, que serían 8. 8 posibles combinaciones de valores de verdad para combinar esas tres proposiciones. Entonces, este exponente se va a convertir de manera general en un valor, entonces en este caso en una variable que va de acuerdo al número de proposiciones. Entonces, la cantidad de combinaciones que yo haga, una tabla de verdad, depende del número de proposiciones. Y entonces aquí hablaría de SN, es de acuerdo a cuántas proposiciones voy a combinar. Pero de manera general, entonces, se habla siempre en matemáticas que todo es binario, o sea, yo hago operaciones entre elementos, sean numéricos o expresiones algebraicas, pero siempre binarias. Entonces uno dice, realice esto más esto, realice esto, divido entre esto, compare esto con esto, siempre es binario. ¿De qué depende, por ejemplo, una calculadora, nuestro celular para hacer operaciones o un aparato, un dispositivo en un circuito? De la rapidez, pero siempre es binario. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es relacionar qué pasa si tengo dos proposiciones de manera general, P y Q, y esas dos proposiciones las voy a, entonces, a relacionar mediante, vamos a empezar con el primero, que ayer hablábamos por ejemplo, la obligatoriedad. Esa obligatoriedad tiene un nombre especial, entonces aquí en lógica, entonces, que se llama la conjunción. Y esa conjunción, entonces me habla de, bueno, es una relación donde estoy, entonces, vinculando la conjunción, entonces, es una conexión vincular de obligatoriedad. Y eso es, obviamente, lo que hablábamos ayer, que esto obliga. Entonces, ¿cómo reconocemos esa conjunción? Es una I, porque es la que obliga. Entonces, escribiríamos en el contexto P. Hay un símbolo, entonces en este caso un símbolo especial para esa I, que es este. Entonces, no es el mismo del elevado. Aquí matemática utiliza muchas simbologías que dicen, es lo mismo. No, depende del tamaño. Aquí queremos que o que sea más pequeño o que sea más grande, en este caso, que las proposiciones. Pero tiene que diferenciarse bien. Entonces, el símbolo que está entre dos proposiciones, en este caso P y Q, es el que conecta, es el de la conjunción. Coloquémoslo un poco más fuerte ya que el fondo es naranja, listo. Entonces, ese P y Q. Y ayer hablábamos entonces de la posibilidad de entender que ese I obliga, tiene que hacerse ambas cosas. Hablábamos de Wendy tiende la cama y lava la loza. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos de conjugación? Obviamente, de opciones. Entonces, hay una forma ordenada también de entenderlo. Tengo la posibilidad de decir que si en este caso, si una proposición es verdadera, la primera, y que la segunda también sea verdadera. Esa es una primera combinación u opción. La otra opción, que la primera sea verdadera, que la segunda sea falsa. La tercera opción en combinación es que la primera sea verdadera, la segunda falsa y la segunda verdadera. Y la otra sería que ambas fueran falsas. Entonces, en ese caso, tengo ahí la posibilidad de entender, voy a ampliar un poquitico más, voy a ampliar aquí, para que miremos esto, aquí imprima, más cerquita. Entonces, como es conjunción, quiero que pensemos en el ejemplo que planteamos ayer. Decíamos, Wendy tiende la cama y lava la loza. Y de pronto en el contexto ahí es mucho más fácil para nosotros. Es ahí que obliga,
nos dice que ambas tienen que realizarse para que el razonamiento, o en este caso el comportamiento, sea validado. Entonces, tender la cama, lo hizo. Lavó la loza, lo hizo. El pensamiento, en este caso, el comportamiento, que es un ejemplo que estoy siguiendo, es válido. O sea, hizo ambas cosas. Cumplió con la condición, en este caso, y la relación de conexión que se hicieran ambas. Estaba obligado. Si tengo entonces ahora la combinación que se hace la primera, pero no la segunda, entonces si tendió la cama, pero no lavó la loza, el pensamiento es erróneo, en este caso bajo la conjunción, porque obligaba que ambas se hicieran. El tercer caso de combinación es muy parecido. No se hizo la primera, es falsa, la segunda es verdadera, pero como no se cumplen ambas, el pensamiento es falso, porque tiene que cumplirse ambas. Y pues obviamente, si no se cumple ninguna de las dos que eran obligatorias que se realizaran, el pensamiento es falso. Entonces, cuando ustedes ven esta tabla, perdón, de la conjunción, vincula entonces la posibilidad de entender que para un pensamiento, un razonamiento, una proposición compuesta en la cual se vinculen con la I de la conjunción, llamada conjunción, el pensamiento solamente es verdadero si ambas proposiciones son verdaderas. Hasta ahí, ¿cómo lo vemos? ¿Ok? Queremos, Fácil. está fácil, ¿cierto? Bueno, queremos es que usted entienda la tabla de verdad, porque pues ya esto en internet ya le tiene, ya se le iba. Yo también se le iba a copiar y se le iba a pegar. Tome, esta es. Y dijimos, no, vamos a deducirla, deduzcámosla un poco en eso que decíamos nosotros, que tenemos una intención de razonamiento llevado a la comprensión. Más que memorizar, necesito es utilizar herramientas. Entonces, esto es una herramienta que me tiene que llevar a la comprensión. Entonces, por eso es que queremos hacerlo totalmente diferente. O sea, comprender es mucho más, es una intención mucho más sencilla que repetir sin entender. Entonces, volvemos aquí, vamos a la siguiente tabla. Entonces hablábamos ayer de esta parte de la opción de elegir la O. Vamos con la primera. ¿Qué nombre tiene dentro de ya la lógica especial? Entonces, en este sentido, se llama la disyunción. Entonces, disyuntos, la disyunción es elegir. Entonces, aquí, entonces hay que la conjunción es vamos, con la O, con la I, perdón, esta es con la O, disyunción. Y obviamente en la disyunción no nos están obligando, nos dicen, bueno, tranquilo, escoja, ¿listo? Vamos a escoger. Entonces, en la escogencia, nosotros tenemos, entonces la posibilidad de lo mismo, tenemos P, y a P y a Q, se me va con minúscula, con mayúscula, ya la corrijo si llega a alterarse. El símbolo, como es, aquí se trabaja siempre, casi siempre en matemática con una complementariedad, es una posición, entonces, diferente, opuesta, en este caso, a la I. No es una V, entonces aquí se reconoce, no es una V, que se parece, puede ser, pero está un poquitico más elevada que la V. Les decíamos ahorita que los símbolos matemáticos deben sobresalir, o un poco más pequeños, un poco más grandes, o un poco más elevados, y eso es lo que hace que se diferencie de las letras. Las combinaciones, entonces, van a ser las mismas, entonces vamos a llenar diferente, entonces ambas verdaderas, pues aquí, miren cómo lo vamos a llenar, casi siempre se dice de esa manera, verdadero, verdadero, falso y falso. Tengo 4 combinaciones, la primera proposición se va con ese juego de verdadero, verdadero, falso, falso, mientras que la siguiente proposición se va en alternancia, verdadero, falso, verdadero, falso, y ahí tengo las 4 combinaciones posibles de las 2 proposiciones, 2 a la 2, 4 combinaciones de valores de verdad. Y entonces vamos aquí a entender que dentro de esto de la O, que es elegir, entonces Wendy tiende la cama o lava la loza. Y ella dijo, pues voy a elegir hacer ambas. Entonces tiene la opción, decíamos ayer, que cuando es una O, esa disyunción de muy tranquila, bueno, no le hago ningún acento especial, entonces dice, ah, pues hice ambas, el pensamiento es verdadero, eligió hacer ambas. Cuando la primera opción es verdadera, la segunda falsa, eligió que se cumpliese la validez de la primera opción. En falso verdadero, elige hacer la segunda. Y en la última combinación de falso falso, no eligió ninguna. Por lo tanto, el pensamiento es falso, porque la indicación es elija. Y si no elige ninguna, un pensamiento es falso. Entonces, a veces cuando hablamos así de la cotidianidad, de nosotros decimos, elija helado de fresa o helado de chocolate o qué quiere. Nada, es un pensamiento erróneo cuando nos dan a escoger.
Entonces ahí vamos poco a poco mirando, o sea que también existe la posibilidad entonces, de ir modificando en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo pensar? ¿Cómo responder? Bueno, ahora vamos con, obviamente con esta parte que se llama la disyunción exclusiva, que ayer decíamos, bueno, ¿qué diferencia va a haber? Entonces, aquí es que esto necesita escoger una única opción, solo una opción. Entonces, se llama disyunción exclusiva. ¿Qué tiene de diferente? Porque pues la combinación es la misma, y es que este símbolo para identificarlo está subrayado. Abajo, decíamos que tenía una tilde, ayer hablamos que tenía una tilde en lado como un acento, esta O de O, la o la losa, escoja una única. Aquí en esta parte simbólica es tener el símbolo, pero subrayado. Entonces ahí significa la O exclusiva. Quiere decir que solo puede tener una escogencia, un sentido ahí del valor de verdad. Entonces tenemos las más opciones, dijimos verdadero, verdadero, y aquí se me fue falso, falso. Listo, para entender las 4 combinaciones, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí así es como se trabaja cuando se hacen combinaciones, entonces de una manera muy ordenada para que se cumplan todas las posibles, repito, combinaciones. Bueno, entonces aquí dijimos que es una exclusividad de escogencia, por lo tanto, escoger ambas es falso. Solo se puede escoger una de las dos, verdadero o falso, pensamiento es válido, falso o verdadero, verdadero, falso, falso, es falso. Entonces, esta disyunción exclusiva hay que tener muy en cuenta cómo se escribe la proposición. Si tiene ese subrayado el símbolo, ahí necesito entender que solamente voy a tener en cuenta que solo se puede escoger una única respuesta, una única opción en el momento de analizar las proposiciones. Bueno, ¿cómo lo vemos ahí? Paramos un momentico como para entender estas tablas de disyunción. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Hasta el momento? Sí, profe. Listo, Sí, profe. perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué más hablamos ayer? Hablamos de otra parte de las conexiones, entonces, de esos conectivos como el sí, entonces. Si tiende la cama, entonces sale a bailar, que ese es el lenguaje que más utilizamos nosotros en este momento. Entonces, si yo, te voy a colocar aquí las opciones, aquí ya voy a copiar, ya entendimos cómo se diligencia las 4 posibles combinaciones. Entendemos entonces que aquí, voy a colocar acá la información, de hablar de pasar, esperen que lo voy a replicar. Entonces ya no tiene un nombre aquí de el condicional, una condición, es un condicional o la condición, hablamos como conectivo. Y entonces aquí, pues como su nombre lo indica, me establece a mí una relación entre algo que se llama entonces causa-efecto, lo entiendo así, antecedente consecuente, o sea que se asumen como tal las consecuencias, tengo una condición, obviamente, para realizar, y entonces en ese caso necesito entender qué pasa antes de ese condicional y qué pasa después. Y entonces el símbolo de ese condicional, pues es un entonces, es una flechita. Esa flechita me dice, si pasa lo primero, entonces sé qué puede pasar después. Son símbolos entonces matemáticos. Vamos a un momentico si lo tengo a primera mano, y si no, lo saco de acá. Entonces, dice pues que nos invita a una condición entonces especial. Esta me dice, bueno, tengo, coloquemos otro colorcito más fuertecito, acá. Entonces, el condicional es una flechita que me dice, de acuerdo a lo que pase en el antecedente, tengo una consecuencia o un consecuente. Entonces, tengo una causa que me produce un efecto. Entonces, decíamos, si tiende la cama, entonces sale a bailar. Y ayer decíamos que lo más importante era el consecuente, que se dé la consecuencia. Esa frase de hago todo lo que sea por conseguir tal cosa. Ese hago todo lo que sea es que decíamos maquiavélicamente que no importa los medios, que importa es el fin. Desafortunadamente, ese pensamiento de razonamiento ha llevado en muchas ocasiones a la destrucción, a pasar por encima de, es un pensamiento fuerte, de condicional. No importa lo que tenga que hacer, los antecedentes, el antes de, lo que me importa es el consecuente. Entonces, en ese tipo de pensamiento condicional, vamos a entender, entonces dice que si se cumplió, digamos, en el caso del ejemplo, si tiende la cama es verdadero, entonces salió a bailar. Y ambas
se dieron, ambas fueron válidas. Entonces el pensamiento fue válido, es verdadera toda la expresión si ambas son verdaderas, antecedente y consecuente. En la siguiente opción que tenemos, que se cumple la primera, pero no se da la segunda, eso puede pasar. Entonces dice, listo, mamá, ya tendí la cama, entonces ya me voy a bailar. No, pues ya no va a bailar. Digo, pues no, no va. Ese tipo de pensamiento es falso, porque resulta que, hablando de eso, que solamente lo importante es que se cumpla ese consecuente, ese efecto, pues es como decir, ¿hice todo para nada? Eso es una forma de decir que la condición para que tenga un pensamiento, una validez, debe cumplirse como tal y consecuente si entiendo que se dio el antecedente. Entonces, esa es la forma que tenemos que analizar aquí, interpretar, ok, cuándo se hace falsa, cuándo se hace verdadera. Y ven la otra combinación, de algo falso puedo llegar a algo verdadero, no tendí la cama, pero me dejaron salir a bailar. La respuesta es sí, puede llegar a pasar. Yo le dije que tendiera la cama, pero no lo hizo. Bueno, entonces vaya a ver, pero me debe una. Ya, el pensamiento, el razonamiento ahí dijo, ya perdió, ya lo dejó ir y el pensamiento es válido. Y finalmente, se tiene que de algo falso pueda llegar yo a algo falso en un pensamiento. Entonces, no tiende la cama, pues usted me puso, hablamos también de que cuidar al hermano, algo así. Si cuida a su hermano, entonces sale a bailar. Entonces ahí viene una condición especial y pues digamos esa persona dice, no, no me gusta, no quiero cuidar a mi hermano. Asumo que no lo voy a hacer, no voy a hacer eso, por lo tanto no me van a dejar ir. Ese es el pensamiento interno. Digo, pues como no cumplo con el antecedente, pues tampoco se va a dar el consecuente. Y ese pensamiento es válido. De algo falso, científicamente puedo llegar a una falsedad y la respuesta es sí, y es un pensamiento válido. Entonces, aquí entiendo que la única forma que en un condicional, utilizando en la cotidianidad, no tenga validez y que sea falso, es porque de algo verdadero no puedo concluir algo falso. Bien, entonces esta es la tabla del condicional. ¿Alguna pregunta? Porque a veces aquí es donde nos enredamos con el condicional y dice, oye, entonces yo estoy haciendo las cosas al revés. En la cotidianidad, cuando digo que se va a hacer esto, y entonces no, ese es un tipo de pensamiento que nos lleva a la reflexión sobre cómo estaré yo diciendo las condiciones por allá. Bien, entonces, así como existe el condicional, pues está el bicondicional, que ayer lo hablamos con el sí y solo sí. El bicondicional tiene dos direcciones. Entonces, así como la causa-efecto en doble dirección. Entonces dice, va para un lado, entonces en ese caso, pero también va para el otro. Bien, entonces coloquémoslo aquí un momentito como si fuera entonces en esa relación. Entonces tengo una flechita que va en una dirección, pero también tengo la otra que va en otra dirección. No tiene que ser que se contradigan, no. Aquí el concepto, en ese caso, es que, es que necesito entender que ambas relaciones y direcciones sí debo tenerlas en cuenta. Eso es lo que, como tal, lo que va a cambiar. Entonces uno dice, ok, y necesito interpretarlas ambas. Entonces voy a correr un momentico, pero necesito no del todo, entonces no del todo desligarme de esta, porque la necesito interpretar, necesito el condicional ahí. Entonces voy a ir poquito a poquito. Esta tabla no es que sea tan larga, lo que pasa es que es mucho más fácil diligenciarla si la entiendo. Entonces, eso es lo que queremos, vamos a entenderla, ¿ok? Entonces, ¿por qué la tenemos de 5 columnas? Porque una cosa es analizar en la dirección P, entonces Q, entonces que es la primera, ¿listo? Entonces, en esa dirección. Y otra situación va a ser analizar Q, entonces P, entonces me tengo que devolver. Entonces, una relación va a ser P, entonces Q, y otra va a ser Q, entonces P. Entonces, aquí voy a cambiar el orden. Entonces, aquí es donde necesito interpretar que las proposiciones cambien como tal de orden cuando las voy a analizar. Bien, y ahorita voy a decir cuál es el resultado de esto. Entonces, pues bien, necesitamos entender aquí que esta primera columna, voy a disminuir un poquitico el tamaño porque necesito añadir otra columna. Esta primera ya la tengo lista. ¿Por qué? Porque la tengo aquí en la tabla de condicional que está al costado izquierdo, ya está con moradito. Que si
verdadero, entonces verdadero, yo concluyo entonces, digo, sí, o sea, la conclusión aquí es que esto es verdadero. Ok, perfecto. Verdadero, entonces falso, dijimos que era falso porque de algo verdadero no puedo concluir, entonces algo falso bajo el condicional. Falso, entonces verdadero, sí, de algo falso sí puedo llegar a algo verdadero, eso es verdadero. Falso, entonces falso, listo, aquí esto es verdadero. ¿Qué fue lo que hice? Replicar la tabla que ya hice ahorita, en el mismo orden. ¿Qué leí primero? Leí primero P y después leí seguida a Q. Lo leí verdadero de P, entonces verdadero de Q y coloco esa respuesta, que es la misma. Pero ahora quisiera que nos prestaran mucha atención de cómo diligencio esta columna en la cual está escrito, primero está escrita la Q, un poquitico acá, primero está Q, después está P. Entonces, de acuerdo a como yo lea, en ese orden, entonces Q, entonces P, necesito entonces pasar a leer allá, en ese mismo orden. Entonces, miren aquí, voy a colocar acá, es como que, míreme aquí, vamos a leer este primero. Q es la que necesito leer primero, ¿ok? Entonces, la mirada va a estar acá, en Q. Primero voy a leer estas relaciones. Entonces, empiezo Q y después paso a leer P. Es como si me dice, tengo que leerlo, es en este orden. Primero Q, después P, y la respuesta es sí, en ese orden voy a leerlo primero. Y de acuerdo a la combinación, voy y busco en la tabla en qué orden está establecido eso. Entonces vamos a empezar. Entonces dice lo siguiente, Q entonces P. Entonces verdadero, entonces verdadero. Leo primero Q y después paso a leer P. Verdadero, entonces verdadero. Entonces voy a leerlo aquí, voy a rayarlo. Verdadero, entonces verdadero. Leí primero Q. Entonces digo, en ese orden de verdadero, entonces verdadero, voy y busco en mi tabla referencial del condicional, en ese mismo orden, que la primera sea verdadera y la segunda sea verdadera. Entonces dice, entonces la respuesta es verdadera. Entonces aquí dice, pues eso es fácil. De verdadero, entonces verdadero. Pues paso y diligencia aquí, que esto es verdadero. Me dice, listo, bien, perfecto. Pero ahora voy, entonces, con la siguiente. Aquí es donde vamos a empezar a mirar. Siguiente opción. Leo primero Q, ¿no? Entonces dice, falso, entonces verdadero. Falso, entonces verdadero. Y voy a buscar rápidamente en mi tabla dónde está primero. Entonces aquí voy a borrar esto. ¿Dónde está primero el falso y después el verdadero? Dice, está la tercera combinación. Falso, entonces verdadero, y la respuesta es verdadera. Entonces, listo. Pues vengo aquí y mi respuesta es verdadera. No sé si hasta ahí vamos bien, porque esa es la parte más difícil. Entonces, ¿qué hago? Leo mi tabla original, en esta tabla de condicional, perdón, sigo las indicaciones que están aquí relacionando las proposiciones, y en ese mismo orden voy y busco en la tabla correspondiente en el mismo orden que la leí. Entonces, si yo leí aquí falso, entonces verdadero, voy y busco en la tabla de condicional en el mismo orden. Falso, entonces verdadero. Respuesta, en este caso, por ejemplo, verdadera. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Profe, una preguntita, sin importar, digamos, si es P o es Q, porque si verificamos, digamos, ahí, usted nos dice que falso es verdadero, o sea, falso, hablamos de Q y verdadero de P. Entonces, si miramos la tabla condicional, no necesitamos verificar El que mismo Q orden. fuera falso, o sea, lo que No, importa es el el orden. orden. El orden, muy bien. Lo que importa es el orden en el que leo. ¿Qué tabla estoy llenando? La que está con azul. Esa es la que me interesa, la que está con azul, porque esa es la que estoy llenando. Pero para llenar esta tabla en las combinaciones, necesito entender que ya sé cuál tengo como base, que es la condicional. Entonces yo leo en el mismo orden que está aquí. Busco en mi tabla. En este caso, mi opción es que Q es falsa y entonces que P es verdadera. Lo leo falso, entonces verdadero. Primero leo Q y después P, porque así está escrito acá. Primero está escrito Q y después P. Digo, entonces en ese orden tengo que leerlo. Q, entonces P. Entonces, falso, entonces verdadero. E inmediatamente vengo y busco en mi tabla condicional donde está escrito falso primero y después verdadero. Y dice, está aquí. Falso, entonces verdadero. La respuesta, verdadera. Este V es el que viene acá. Este V fue por haber analizado
falso, entonces verdadero. Y el mismo orden que leí la tabla que estoy llenando. Esa es como la parte más engorrosa. Estoy llenando una tabla, pero esa tabla me invita a mirar el resultado en la condicional, en ese caso, en el colectivo. Disculpe. Ay, sí, profe. Dale, dale. Pero es que si usted dice que Q, entonces que Q P, de P, y en la tabla antes dice, pues está falso, antes verdadero, o sea, falso, entonces verdadero, usted está en el mismo orden, tiene que estar en el mismo orden, pero en el está mismo orden, en la tabla arriba. que estás llenando. En la tabla que estás llenando, aquí Ah, dice en azul, falso está primero y después verdadero. en la azul. Ah, ok. Y en ese mismo orden vas y la buscas en la tabla que ya tienes de condicional. Pero si ay, En el mismo orden. Acá dice falso, entonces verdadero, en el azul, la que estamos llenando el segundo renglón. Y en ese mismo orden vas a ir a buscarlo allá, donde está en ese mismo orden escrito falso primero y eso es verdadero. Entonces vienes acá, falso primero y eso es verdadero y la respuesta es verdadera. Entonces yo voy llenando, leo en la tabla azul cómo es mi orden, pero inmediatamente voy y busco exactamente cuál es la respuesta si conservo el mismo orden que estoy yo buscando. Miremos el siguiente y vamos complementando. Tranquilos que ese es el experimento. No os preocupéis que ya vemos ejercicios más, pero la idea es leer la tabla. Lleno esto leyendo la otra tabla. Eso es lo que queremos. Lleno la tabla azul leyendo la tabla morada en el mismo orden. Entonces miremos el siguiente caso. Voy a borrar un momentico aquí, voy a borrar esto, listo para entender. Vamos a llenar. Entonces aquí. Ahora vamos con la siguiente opción. Entonces la siguiente opción nos dice, parece de pronto puede ser más sencilla, de pronto más difícil. Entonces dice lo siguiente. Voy a leer, entonces en este caso, dice, como es Q, entonces P, entonces Q es verdadero, ¿cierto? Primero leo Q, según la indicación de la proposición, de la columna que estoy llenando. Estoy llenando esta columna. Entonces, ¿en qué orden leo? Primero leo Q, después leo P. Entonces, Q, verdadero. Verdadero, entonces, falso. ¿Cierto? Porque P en ese caso es falso. Verdadero, entonces, falso. ¿Cuál de estas de estas cuatro opciones me sirve? Que esté primero el verdadero y después el falso. La Primera segunda, opción. profe. La La segunda. segunda. Muy bien. Eso, perfecto. Porque en la segunda tengo que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. No voy a leerlo de arriba, no leo este P, entonces Q, ese no lo tengo que leer. Leo son las opciones. Digo, verdadero, entonces falso. ¿Qué respuesta es? Falso. Falso. Este falso es el que vengo a ubicar acá. Es el que vengo a ubicar acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Leer en dónde? Leer en la tabla que usted está llenando aquí. Pero no vaya a leer las letras de arriba, sino lo que me interesa es el orden en el que están hechas las combinaciones. Eso es lo que me interesa. Es tal vez ese como la parte más difícil, la más difícil de llenar tablas, que necesito es ir a conservar en el mismo orden y voy y busco en la tabla correspondiente. Lo que me interesa es esto, la combinación, el orden en el que están dadas las combinaciones. En el momento, no se lee lo de arriba, no se complique de profe, pero es que yo veo que arriba dice P, pero entonces ¿por qué tengo? Es como si yo le dijera, no se preocupe, le voy a tapar eso ahí. No mire eso, no mire esas letras P y Q de ahí. Lo que sí va a mirar es las combinaciones. ¿Listo? Entonces volvemos a mirar eso. Entonces, ¿cómo llenar? ¿Cómo saqué aquí? Confirmo que es falso. Porque digo, verdadero de Q, verdadero, entonces falso. En ese mismo orden que usted lo lee en su cabeza, verdadero, entonces falso, viene y lo busca acá. ¿Dónde está primero verdadero y dónde está después falso? Digo, esta es. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es esta, falso. Dice, o sea que ese es el falso que usted coloca aquí en el otro lado de la respuesta. ¿Sí? ¿Queda mejor así, sin tapando lo de arriba, lo del verdadero y el falso? Lo del pecho. Sí, profe. Sí, ¿cierto? Mejor así. Sí, sí, profe, así queda mejor. Para no enredarnos más. Listo. Vamos por la última. En la última es falso, entonces falso. Listo, aquí está fácil. Entonces, falso, entonces falso. Entonces aquí verdadero, porque es la única opción, ¿no? Dice, no, pues, dice, aquí, de falso, llegar a algo falso, y pues no tengo más opciones que falso, entonces falso, listo. La respuesta es verdadera.
y ese verdadero es el que voy a colocar entonces en esta casillita. Listo, aquí. Bueno, listo, ahí vamos. No se preocupen, no os preocupéis que ahí vamos bien. Solamente que si llenamos esta tablita, que sería antes más fácil solamente como copiarla. Yo no, pues cópiela. Y si no, tenemos que llenarla para entenderla. Ahora viene la otra parte. El be condicional es dirección de sí y solo sí. Sí y solo sí. ¿Cómo así? Pues es ese sí, solo sí, es que me voy en una dirección P, entonces Q. ¿Y qué creen? ¿Con cuál conectivo creen que voy a unir eso? ¿Ustedes qué dicen? Cuando digo sí y solo sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Con la O exclusiva, con la I? ¿Quién creen que van en la mitad para unirlos? Con la I, profe. Con la I, muy bien. Y ahí. Con la I, perfecto, con la I. Entonces aquí lo voy a unir, aquí para que nos quede la tablita. Entonces la I. Entonces la I dice, recuerden que entonces el símbolo que estamos usando, entonces es como decíamos, es una relación. Aquí se me perdió, bueno, tenía aquí perdido, pero entonces voy a copiarlo de aquí, que lo tenía aquí ya listo, la I. Esta es la de la obligación, ¿listo? Entonces vengo y lo coloco aquí en la mitad, ¿ok? Y ahora sí ya tengo mi tablita. Me toca entonces jugar, voy a disminuir el tamañito un poquitico, discúlpenos aquí, porque ahora adivinen cuál tabla necesito mirar. Ya no es el condicional. La primera. La I, muy bien, exacto, necesito mirar la primera. Dice, no, entonces necesito mirar es esa. Listo, entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque es la de la obligación, la I, esta es la de la I, la que está aquí con naranja. Entonces tengo que irme de aquí y mirar para arriba, de aquí y mirar para arriba, ¿ok? Voy a esta, recuerden que estoy tapando esta pesa para que no me enrede con P's y con Q's y eso. Listo. Entonces voy a colocar la respuesta exactamente en la mitad donde está el conectivo. Discúlpeme que el tamaño lo disminuí, es como para poder ir jugando allá. Voy a colocarla así, listo, ahí. Vamos para arriba, recuerden que vamos a mirar la de arriba, la condición, la conjunción. Listo, vamos a leer entonces. Entonces, ¿qué tengo que leer? Ahora sí voy a borrar todas esas cositas que estaban aquí adicionales. Voy a leer primero, dice, lea primero la columna donde está P, entonces Q, o sea, tengo que leer primero esta. Dice, voy a leer primero esta que es P, entonces Q, ¿listo? Y después leo esta. Dice, ok, entonces esta es la que tengo que leer después, ¿listo? Entonces, P, entonces Q es la tercera columna y Q, entonces P es la cuarta columna. Hasta ahí vamos, entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Eso profe. lo tengo en ese orden. Entonces voy a colocarles, si les parece bien, que es otra simbología que se utiliza en lógica, es colocarle números a las columnas. Dice, esta va a ser mi tercera columna. ¿Listo? Y entonces aquí dicen, esta es mi cuarta columna. Eso es otra simbología que se utiliza. Entonces aquí le dicen, listo. ¿Y qué tengo que hacer? Dice, no, pues simplemente mírela. Entonces dice, lee acá. Entonces vamos a leer la tercera columna. Y lo que voy a hacer aquí, voy a colocar en vez de todas esas P, entonces Q, y Q, entonces P, coloco estas convenciones. Y entonces mi ojo va a decir, solamente tengo que mirar eso. Entonces, miro la tercera columna con la cuarta, pero ¿con cuál conectivo? Con la I. Entonces, que no se me olvide que es con la I. Entonces, 3 y 4. Entonces, en ese orden, 3 y 4. Entonces, voy a leerlo. Entonces, empezamos. Verdadero y verdadero. Aquí lo subrayé. Verdadero y verdadero. Muy para arriba. ¿Cuál es el resultado de verdadero y verdadero en el mismo orden? Verdadero. Verdadero. Listo. Entonces, este que es como la respuesta, esta de verdadero y verdadero, es la que yo voy a colocar inmediatamente acá. Listo, verdadero. Listo. Y mire que va en lo posible, pero que yo no lo coloqué muy bien, pero que quede debajo del conectivo, para que quede, ahí la respuesta es porque utilice ese conectivo que es la I. Voy por la siguiente. Falso y verdadero. Entonces voy y busco. ¿Cuál sería? Falso. Tercero. La tercera, falsa. La tercera, muy bien, en ese orden. Falso y verdadero, respuesta. Falso. Falso, muy bien. Y vengo y coloco acá el falso. Perfecto. Eso, muy bien. Perfecto. Voy por la siguiente. Entonces, ¿qué tengo que leer? Entonces, 3 y 4. Verdadero, siguiente combinación. Verdadero y falso. Entonces, voy y busco. ¿Cuál será ese? La segunda. La segunda, muy bien. Verdadero y falso. ¿Y la respuesta es qué? Falso. Falso. Entonces vengo aquí y coloco falso.
Listo. Y vamos por la última combinación. Verdadero y verdadero. Lo leo con ese conectivo. ¿Y cuál es la respuesta? Primera, verdadero. Primera combinación, respuesta verdadera. Y entonces vengo aquí y coloco mi verdadero. ¿Listo? ¿Ya? ¿Y ya terminamos? Sí, ya. Pero entonces, obviamente, dice, profe, ¿y eso es el bicondicional? Todo para eso, todo para decir que es la tabla bicondicional. Es más difícil de interpretar y uno dice, no, es que no es tan sencilla. Imagínense que ese bicondicional necesita entender que son dos direcciones. P entonces Q y Q entonces P. Y entonces ahí no es tan fácil. Si le hubiera colocado la respuesta, definitivamente se dice, no, yo no, profe, pero ¿y por qué dio eso? ¿Y por qué verdadero la primera? ¿Y por qué le dio la otra también? Entonces falsa. Entonces era más fácil, de verdad, deducirlo. Voy a colocarlo aquí porque me hace falta una columnita y es pues la respuesta. Dice, ¿cómo así, profe? No, pues es que la respuesta necesito escribirla bonita, porque no se la ha escrito todavía bonita. Lo que hicimos fue relacionar las posibles combinaciones P, se me mueve aquí. P entonces Q, Q entonces P, aquí era la relación 3 de la columna 3 con la columna 4 que yo la estaba viendo, pero ahora necesito colocar la respuesta. P, en este caso, P y Q, estamos aquí cosa P que no se deja minúscula, y entonces necesito entender que el símbolo del bicondicional son dos flechitas, y voy a buscarlas acá, son dos flechitas, entonces va en ambas direcciones, aquí ya la encontré, este es el símbolo del bicondicional, que son dos direcciones, entonces analizarla en un sentido y analizarla en el otro sentido, ese es el bicondicional, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Interpretar cómo se llenaba la tabla bicondicional. ¿Cómo así, profe? Entonces, ¿todo eso qué es? Que la respuesta, ya se me mueve tanto esto, que la respuesta de en este caso, de esa la tercera columna, la cuarta columna, pues me sobraría. La respuesta sería que digo, verdadero, sí, solo sí, verdadero, respuesta verdadera. Falso, sí, solo sí, verdadero, respuesta falsa. Falso, sí, solo sí, verdadero, respuesta falsa. Falso, entonces falso, sí, solo sí, falso, respuesta verdadera. Esto pues, que estamos copiando, esta es la misma que está aquí. Pero la que se utiliza es esta. Se utiliza con doble flechita. Entonces, cuando tengamos P, sí, solo sí, Q, estas son las respuestas. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues las dedujimos. Y dice, ok, ahí es una deducción de cómo obtuvimos esas respuestas. Entonces, esta es una demostración. Hemos demostrado cómo completar una tabla de verdad. Eso fue lo que hicimos. Empezamos a hacer un ejercicio. Y nos hace falta, pero ¿y por qué? Porque no, pues vamos a practicar sobre eso. Y finalmente, tenemos aquí otra opción que les decíamos ahorita que no era como tal un conectivo, pero que sí lo que hace es como afectar el valor de verdad, que se llama la negación. Entonces aquí, esta negación. Entonces, ¿qué opción tengo con esta negación? Tengo la posibilidad de cambiar esos valores de verdad. Entonces, que si tuviese entonces, una proposición P, dijimos entonces que en ese caso, su negación, que es un símbolo, entonces que se utiliza, que se antepone, y entonces ese símbolo especial que se coloca de esta manera, digo la negación de P, si una proposición entonces es verdadera, su negación es falsa. Si una proposición es falsa y tiene ese símbolo antes, es porque le estoy cambiando el sentido de verdad. Esta es la negación, entonces cambia el sentido de verdad a una proposición. Bueno, ahora sí, eso que está aquí, es como tal la forma en la que reconocemos entonces las tablas de verdad. Que lo que hemos hecho, las hemos deducido. Entonces, si yo las deduzco, puedo entenderlas un poco mejor. Bien, hasta ahí, ¿cómo lo vieron? Está un poquitico enredadito, un poquito nomás, un poquito. ¿Cierto? Un tantico, profe. Un tantico nomás. Un Un tantito. poquito, profe, porque toca estar mirando las otras tablas. Ese es, perfecto, es la respuesta, es que toca mirarlas y eso es lo que toca hacer. Pues bueno, bienvenidos al ejercicio, vamos a utilizarlas. Dice, ¿cómo así? Sí, necesito utilizarlas. Necesito utilizarlas para resolver ahora. Dice, listo, hagamos tablas de verdad. Dice, ¿y entonces qué hacemos? Pues vamos a tener que utilizarlas. ¿Cuáles? Pues de acuerdo al orden que está aquí.
Entonces uno dice, ¿y qué toca hacer? Toca resolver eso, pero ¿quién se le ocurrió esos ejercicios? Pues porque eso es lo que hacemos en matemática. Combinamos, hacemos entonces ejercicios entre ellos para hacer esa vinculación. Entonces voy a empezar, entonces aquí el ejercicio, aquí también vamos a vincularles videos para que puedan seguir complementando. Y esa es la intención. ¿Cómo hace uno para, diríamos, necesito descomponer esa proposición compuesta que tiene de todo? Tiene paréntesis, ustedes se dan cuenta que paréntesis por aquí, tiene corchete, tiene negaciones. Como hacíamos en el colegio. Entonces uno dice, y lo que no recordamos, no se preocupe. Y entonces decíamos, necesitamos entender que al descomponerla, lo primero que tengo que hacer es, ¿cuántas proposiciones ven ustedes? ¿Cuántas letras diferentes? 2. 2, muy bien. 2, sí. 2, P y Q. Listo, entonces tengo 4 posibles combinaciones, 2 a la. Si la profe le colocara una R, serían 3, o sea, serán 8 combinaciones. Entonces aquí tenemos 2. Entonces voy a insertar una tabla que tenga entonces 4 combinaciones, listo, 4 combinaciones de P y Q. Vamos a colocar un poquitico aquí, hartas columnitas, la idea es como llenarlas. ¿Cuántas columnas? Pues depende del ejercicio. Aquí la voy a disminuir en tamaño. Lo primero que tengo que hacer entonces en este caso es decir, listo, acá voy a colocar entonces aquí, por ejemplo, la letra P, aquí voy a colocar la letra Q, pero minúsculas, chiquitas, ¿listo? Porque ellas son las proposiciones originales. ¿Ustedes ven por ahí alguna negación? ¿Alguna de las dos está negada? Que diga negación de P, negación de Q. Negación de P. Negación de P. ¿Está por ahí la negación de Q? ¿Ustedes No. No. Entonces, si no está, no la coloco. Entonces, solamente voy a colocar lo que esté. Entonces, si está la negación, entonces en ese caso, de un valor de proposición, solamente coloco el que aparece. Si no está negación de Q, no la coloco. Listo. ¿Qué más aparece después de eso? Entonces, vamos a descomponer. Entonces, ya empezamos desde lo simple. Está P, está Q, está la negación. Vamos a colocar después paréntesis. ¿Quiénes están asociados? ¿Cuáles proposiciones? Paréntesis. ¿Dónde la ven por ahí? Negación de P y Q. Eso, muy bien leída, perfecto. Negación de P y Q, perfecto. Entonces voy a colocar el paréntesis, negación de P, así como tú lo leíste, y es con la I. Entonces voy a buscar rápido ahí dónde está mi I para que no me tome. Aquí listo, la I. Entonces para no buscarla tanto. Esa I la voy a colocar acá, listo. Y ahora, bien, ¿hay más paréntesis? Y como que no, ¿cierto? No, profe. No. Pero me doy cuenta que después de ese paréntesis que ya identificaron, ese paréntesis, cuando tenga esto listo, ¿con quién lo voy a vincular? Con la Con el P. condicional P. Con el P, muy bien, y con el condicional. Entonces, si ustedes se dieron cuenta es del corchete, dice, ok, o sea que en el siguiente, voy a tomar todo esto, que ya lo tendría de respuesta, esto, entonces aquí es solamente escribir, se va demorando como escribiendo. Todo lo que va en el corchete, si se dieron cuenta, dicen, no, pues es que lo que está en el corchete, profe. Usted ya, cuando tengamos esta respuesta lista de la columna número 4, entonces aquí ya le voy a cambiar el color, ya, pues porque necesito identificar cuál es el conectivo que me interesa en ese momento, ya no va a ser la I. ¿Cuál va a ser? ¿Quién me está uniendo estas proposiciones? Listo, aquí tengo esas dos. ¿Quién me está uniendo las proposiciones? Dice este. ¿Cómo se llama este? ¿De causa-efecto? Eso, el de causa-efecto. Eso, muy bien. Así es el de causa-efecto, que se llama ¿cómo? Condicional, ¿cierto? Y ese es el que va acá. Es el que va en la mitad. Y los colores me van a ayudar a identificar que solamente necesito ir a mirar esa tabla que está aquí. Bueno, entonces hasta aquí, ya listo. Bueno, ya vamos terminando, tranquilos, no se preocupe que solamente es. Cuando ya veo eso, que lo más difícil es como llenar la tabla. Tengo que mirar, y dice, pues ahí solamente va a mirar la tabla condicional. Cuando tengamos todo eso listo, ¿qué creen que va a pasar? Dice, ya analizaríamos que ya tengo toda esta respuesta. ¿Qué me tocaría analizar después? La negación que negación. abarca ese paréntesis. Muy bien, la negación. Entonces, todo esto, ya tengo la respuesta en esa columna. Cuando tenga esa columna lista, ya, ya no me interesa mucho este valorcito, sino que me interesa es la negación. Que se me perdió. Me importa es la negación.
Entonces, esa negación es la que yo voy a utilizar aquí y le voy a cambiar el sentido de verdad a todo lo que me haya dado en la columna anterior, le voy a cambiar. Entonces, ahí, si algo me daba verdadero, aquí se lo cambio totalmente. Si algo me da falso, se lo cambio totalmente. Listo. ¿Y qué nos falta? ¿Cuál es la última que nos falta cuando ya tenga la negación? La disyunción. Muy bien. Listo, perfecto. Esa disyunción, ¿con cuál? Con la Q. Con la Q. Muy bien. Ay, qué chévere. Eso es lo más difícil. Si lo ven, que eso es lo más difícil, que uno dice, oiga, necesito hacer todo eso. Y en eso consiste esta parte matemática. Si se lo pusiéramos a un niño, traducción, lo que le estamos diciendo es, a ver, rómpame eso, descomponga todo eso ya, démelo por partes si es tan amable. Entonces, a ver, desarme eso. Y eso es lo que estamos haciendo, descomponer para analizar. Y lo que yo le coloco aquí con colorcito es para que simplemente nos demos cuenta de cuál es el conectivo que necesito mirar, ese conector. ¿Cuál necesito mirar? Dice, en este caso solamente, entonces, de acuerdo a la columna, necesito mirar únicamente ese conector. Bueno, listo, preparados en sus marcas y empezamos. Listo, vamos a terminar. Esto no es tan difícil. Dijimos que era con verdadero, verdadero, falso y falso, ¿cierto? Dijimos que era verdadero, falso, se me fue. Verdadero, falso, verdadero, falso. Así lleno las posibles combinaciones. Empezamos. ¿Quién es la negación de P? ¿Qué tengo que hacer? Mirar. ¿Dónde está P? Digo, P es esta. ¿Quién es la negación de verdadero? Falso. Falso. La siguiente, negación de Falso. verdadero, falso. Estoy mirando esta. Verdadero. Exacto. Estoy mirando para que los que estamos, estoy mirando esta. Estoy mirando P, negación de esas P, entonces voy a alterar. ¿Cuál sigue acá? La negación de falso. Verdadero. Verdadero. Y Verdadero. verdadero. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Qué fue lo que hicimos? Negamos la columna primera, negamos P. Entonces, mis ojos tienen que estar mirando exactamente el lugar que me está indicando lo que está ahí. Dice, mire la proposición P, ¿listo? Y niéguela. Vamos para la siguiente columna. Negación, dice. Ahora, mire la columna, dice, por favor, ponga sus ojitos en esta columna, que es la negación de P. Vámonos un poquito mejor. Negación de P. Y primero va a leer esta. ¿Por qué? Porque está escrito primero acá. Después, para que nos acostumbremos, dice, después lea, ¿cuál proposición? La negación de P, dice negación de P y Q. ¿Cuál tengo que leer después? Q. Q, listo. Tengo que leer después Q. Entonces leo primero la que está con amarillo y después leo la que está con rojito. ¿Con cuál conectivo? ¿Cuál es el que voy a buscar? Con el de conjunción. Con el de conjunción. Entonces lo voy a poner aquí cerquita. Ahí, mire, aquí lo voy a poner. Listo. Esa es la que me interesa. Conjunción. Listo, empezamos. Ayúdenos aquí, por favor. Listo. Entonces, quedaría. Voy a leerlo en el orden. Primero leo la negación de P, amarillo, y después la columna. Entonces, listo. Entonces, falso y verdadero. Y Falso. vengo y lo busco arriba. Falso y verdadero. ¿Cuál es? Falso. Listo, aquí. Falso. Primero, Falso. verdadero después, respuesta falsa. Muy bien. Vengo y lo busco ahí. Respuesta falsa. Siguiente. Falso. Falso y falso. Muy bien. Aquí era. Siguiente. Verdadero y Verdadero. verdadero. Lo busco arriba. Verdadero, muy bien. Siguiente. Verdadero. Verdadero y falso. 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 Sería la segunda opción, ¿cierto? Esta. Entonces sería la respuesta falso. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Y así se llenan las tablas. ¿Qué debo respetar? El orden en el que leo la combinación, que me lo dice la proposición, y voy y busco en el mismo orden que lo estoy leyendo la tabla correspondiente. Muy bien. Ahora voy por la siguiente. Listo, voy por la siguiente. Me dice que lea esta cuarta columna. Entonces, que lea, espera, que me parece como chévere. Listo. Que lea la cuarta columna. Lea esta. La cuarta columna primero. ¿Listo? Y después, ¿cuál lea? P. La P. Listo, después leo P. Entonces, primero las amarillas, después las rojas. ¿Listo? En esa misma combinación y voy y busco. Listo. Y aquí voy a colocar el resultado. ¿Pero con cuál conectivo? ¿Cuál tabla voy a usar? La de condicional.
La condicional, entonces la voy a buscar, la voy a buscar, la voy a buscar. Listo, aquí está, la que está con moradito. Listo, la que está con moradito. Esta, condicional. Entonces, empezamos. Leo primero la amarilla, ¿no? Entonces, falso, entonces verdadero. Vengo a buscarlo. Falso, entonces verdadero. Verdadero. Respuesta verdadera. Listo, aquí, verdadera. Muy bien. Siguiente. Lo leo primero el amarillo. Falso, entonces verdadero. Verdadero. La misma, ¿cierto? Verdadero. Listo. Siguiente. Verdadero, entonces falso. Falso. Muy bien. Verdadero, entonces falso. Respuesta falsa. Listo, muy bien. Y la última. Falso, entonces falso. Verdadero. Ah, muy bien, verdadero. Uy, ya me ganas. Listo, muy bien, perfecto. Listo. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente columna, que es que a esa proposición que le voy a hacer a esa anterior, porque es lo mismo. Toda la carreta de aquí lo que dice es que todo eso, no mire lo que está con blanco, que todo lo que usted hizo anteriormente, ahora ¿qué le va a hacer? La negación. Negación. Bien, listo. Pues empecemos. Negarlo es cambiarle sentido. Entonces, verdadero, su negación, falso. Falso. Verdadero, su negación, Falso. listo. Falso, su negación. Verdadero. Y la última, Falso. falso. Perfecto. Listo, muy bien. Vamos por la respuesta. Y es la última. Ahora, ¿qué tengo que hacer con la respuesta anterior? ¿Leerla con quién? Con Cuco, profe. Disyunción. Con Q, muy bien. ¿Y con cuál? ¿Con cuál? Perfecto. Disyunción. Disyunción. Ay, muy bien. Súper, súper, súper. Los felicito. Entonces, con la Q y la disyunción. Entonces, voy y busco para mirar rápido mi tablita. Disyunción, donde la tengo como por acá. Era una verde, ¿no? Disyunción. Y la coloco aquí encimita para que no es exclusiva. Entonces, coloco la disyunción. No, listo. Entonces, ya empezamos. Voy a leer, es esta que está aquí. Listo. Tengo listo aquí mi aparatico para identificar. Entonces, primera opción, dice, leo primero la que está con amarillo y después la que está con rojo, ¿no? Ese es el mismo orden. Falso, ahí, falso o verdadero. 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 Entonces, aquí está, dice falso o verdadero, es esta opción. Dice verdadero. Recuerden que primero leo la que está escrita en el orden que está ahí. Ah, o sea, primero la columna que tengo antes, que es la que subrayé con amarillo, después la roja. Siguiente. Falso, entonces verdadero. 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 La siguiente. Verdadero, entonces falso. Falso. Verdadero. Verdadero, entonces falso. Profe, Verdadero. la segunda, ¿cómo así? Pero la ¿Por qué segunda verdadero? mal. No es falso. No, profe, la Falso, segunda entonces falsa. También verdadero. la segunda falso. Me perdí. ¿Con Sí, cuál? falso. Con la disyunción. Volvamos a esta. Sí, porque Ah, mentiras, falsa, la leímos mal. falsa. Sí, falso, muy bien. ¿Falso o falso? Respuesta, muchas. Falso. Falso. Sí. Listo. No, eso era para escuchar al enemigo. Ya que se equivoca. No, está muy bien, perfecto. Gracias. Listo, la siguiente. ¿Verdadero o verdadero? ¿Qué dijimos? Verdadero. Verdadero. Listo. Y la última. ¿Falso o falso? Falso. Listo, falso. Listo. Perfecto. ¿Y con eso qué? Ya terminamos. Listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Así como nos pasó, y menos mal que nos pasó, que esto requiere solamente de tener, bueno, aquí como que estaba subiendo, estaba bajando, estaba subiendo, estaba bajando, de tener en cuenta, tal cual como lo dijeron ustedes, entonces, una relación, colocarla un poquitico aquí, una relación, de identificación, necesito identificar como tal la información, que esa información está dada por las tablas de verdad de los conectivos y empezar a establecer una forma en la que yo leo. Bueno, aquí es un poquitico pues, te subrayo esta, no sé qué, pero cuando lo tienes en el papel, los dedos nos ayudan. Entonces miro esta columna con esta y hago una lectura. Entonces mis dedos me ayudan a mirar, es esta con esta, con el conectivo. Y necesito a la mano eso, las tablas de verdad. Porque lo que hago es tomar una herramienta rápidamente para hacer uso de esa lectura. ¿Listo? Bueno, ¿cómo lo vimos? Yo los vi muy bien. Los felicito de verdad, mucho. ¿Ok? Les agradecemos. Tenemos una información ahí que no se la pierdan, que lo vemos para complementar, que se llama lógica booleana, porque esto se aplica en todo lo que hacemos. Eso de la conjunción, terminamos aquí ya para entrar en gastos, para no dejarles así inconclusos.
se aplica en la cotidianidad, se aplica en todo lo que estamos usando. Se llama lógica booleana porque esto se utiliza en todos los dispositivos electrónicos, nuestro celular, computador, todo funciona con esto. Se hace en circuitos, solo que en vez del verdadero será el valor de 1 y en vez del falso será el valor de 0, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, la I, entonces verdadero y verdadero, respuesta verdadera. 1 y 1, respuesta 1. Entonces, por ejemplo, falso y verdadero, respuesta falsa. Eso es la que se ha hecho para trabajar entonces en la programación y entenderlo y usarlo como lo estamos haciendo nosotros ahora cuando usted dice con la I. Por ejemplo, usted coloca, le dicen, abre una aplicación del banco. Entonces le dice, digite su usuario y digite su contraseña. Para que le abra la aplicación deben cumplirse ambas, o sea, que se dé una verdadera y la otra verdadera. Entonces, y ahí es el uso del conectivo, en ese caso de la I, de la conjunción. Por ejemplo, con la O, entonces le dicen digite su correo o su número de celular, o su número de celular. Entonces le da la opción, su información, o el celular en esa aplicación, o su correo. Y en el no, entonces, ¿cuándo se utiliza? Pues, por ejemplo, si usted no hace uso de una aplicación, la cierra. Automáticamente dice, listo, entonces en el banco, entonces tanto tiempo y la cierra, le hace la negación. Si no la usa, la cierra. Esto es de la cotidianidad. La lógica se utiliza en ese caso, se llama lógica booleana, lógica digital, para hacer uso pues, en el contexto de las aplicaciones. Entonces queríamos también como decirles que esto tiene más de la cotidianidad que lo que uno piensa. Y pues ojalá también lo utilicemos en esa franja de hablarlo, de dialogarlo, de hacer uso, de decir, oiga, yo sí estoy haciendo bien de esa partecita. Bueno, les agradecemos, de verdad. Me pasé un poquitico, voy para la siguiente clase. Gracias por su participación. Un abrazo para todos, estaremos en contacto. Nos vemos hasta el otro viernes. No se les olvide entonces adelantar la actividad. A ustedes muchas gracias. La actividad del foro y la actividad de individual. Cualquier cosa estamos para atenderlos, para seguir sus sugerencias. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, profe. Feliz Gracias, semana. profe. Chao, Chao. profe. Muy buenos días. Gracias. Chao, señor. Chao, chao. Gracias. Que estén Chao, muy profe, bien. gracias. A ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.